Rosalba, ¿le puede avisar al chofer que voy a salir, por favor? Hola. ¿Me perdonas por todas las burradas que te dije ayer? Sé que te duele hablar de mi papá. Si yo estoy que me muero por Marcos y solo es mi novio. No me imagino si quedo embarazada. A ver, no, mi amor. No digas eso, por favor. A ti no te va a pasar lo mismo que a mí. Tú eres una niña muy bonita y muy inteligente. Yo sé que vas a hacer que te respeten. Yo sé que tú no vas a cometer el mismo error que yo. ¿Yo fui tu error? No, mi vida, claro que no. Mi error fue enamorarme del hombre equivocado. De un hombre que no supo luchar por nosotras. Isabela, el día que yo supe que estaba embarazada de ti, te amé con todo mi corazón. Y te amo, mi amor. Por eso yo no quiero que nadie te lastime como me lastimaron a mí. Perdón, mamá. Te juro que nunca más te voy a volver a juzgar. Anoche ni puedo dormir pensando en tantas cosas. En nuestra familia, en mi papá. ¿Cómo? Es que solo somos Miguel Altagracia, tú y yo. Felipe ya ni siquiera vive con nosotras y... No sé, quién sabe si por el lado de mi papá tengo más parientes, medios hermanos. A ver, Isabela. Tíos. No, mi amor. Olvídate de tu papá y de su familia. Ahí no hay nada que buscar. Espérate, hombre, se te olvidó la lista de las compras. ¿Qué? ¿Todo esto necesitas? ¿Y qué quieres? ¿Que siembre árboles y compre una vaca para darte de tragar? Haces la compra y que no se te olvide nada. Bueno, por favor, no estaría de más, ¿eh? Ayer noche llegaste bien alivianado y yo aquí matándome para que el niño se durmiera. Te fuiste a inyectar tequila con tus amigos, ¿no? No. Señora jueza. Señora jueza, nada. Quítate la ropa. ¿Yo? Entonces, te quedaste haciendo horas extras con la jueza. Sí. Pues dile que te aumente el sueldo, si va a seguir abusando de ti. ¿Cómo que abusando? Sí, de tu trabajo y de tu tiempo. Es justo que pague por cada hora que le dedicas, ¿no? Bueno, sí, le voy a decir. Ándale. ¿Me das la lista? Te quiero. Compras todo. Bye. Nos vemos. Bye. Que vaya bien. Adiós. Mamá, ya me voy. Ven, hijo, ven. Ven, que todavía es temprano. Quiero platicar contigo, ven. Siéntate. Diego, quería ofrecerte unas disculpas por la manera como reaccioné ayer. Lo que pasa es que me descontrolé porque... Pues, por cómo no me creías que ese golpe había sido producto de un accidente. Yo solo quería ayudarte. Lo sé, hijo, lo sé. Lo que pasa es que no entiendo cómo pudiste imaginar que tu papá ha sido capaz de golpearme así. ¿Cómo se te metió eso en la cabeza? ¿Me tomas por el loco o qué? ¿Qué te cuesta tanto comportarte como un hombre? ¿O es que tu papá ha sido violento contigo? No, mi Diego. papá nunca me golpeó. Diego. ¿Seguro? Tan seguro como que nunca te ha golpeado a ti. ¿Cómo te fue anoche con Preciado? ¿Ya está más dispuesto a cooperar? Pues tuve que presionarlo un poco más, pero finalmente conseguí que identificara al Alejandro Céspedes que buscamos. Así que este es otro de los monkeys. Militar. Y de mucha reputación. Lo estuve investigando anoche de madrugada. Vivió en Veracruz hasta los 18 años que ingresó en el ejército. Desde ese momento hasta ahora su reputación está intacta. Ni una sola infracción. Nadie de su alrededor podría imaginar que te hizo lo que te hizo. Quiero estar completamente segura que es uno de ellos. Quizás Miguel solo lo señaló para que no lo siguieras torturando. Tengo que conocerlo. Pues fíjate que eso no va a ser tan fácil.
Según fuentes que me han informado, acaba de salir de misión militar. No saben dónde viajó ni tampoco cuándo regresa. Ese tipo de información suele ser confidencial. ¿Y el resto de los monkeys? Pues, muy buena noticia. Miguel Preciado me dice que está dispuesto a darte ya los nombres, pero que tienes que ir tú personalmente a hablar con él. Vean nada más las caras que traen. Ya estoy bien. En serio. Están agotados, ya regresen a su casa, descansen. Sí, claro. Y dejarte aquí solo, ¿verdad? Para que los matones de la doña vengan a terminar su trabajo. ¿A terminar qué? Si aquí no ha empezado nada, papá. Ya les expliqué, esto fue un asalto. Ay, Saúl, por favor. Un asalto. Justo afuera de las oficinas de la doña, ¿no? Qué casualidad. A ver, papá, en serio, no te metas en esto. Discúlpame, serás un adulto, pero mira cómo estás, hijo. Y todo esto te pasó por tratar de ayudarme a mí. ¿Cómo crees que no me va a importar? Mi amor, déjalo en paz. Tiene apenas un día de operado. Ni siquiera un día tiene. ¿Por qué no te vas a tomar un cafecito? Muy bien, muy bien. Y me dejas platicar un ratito Perdón, con él. Perdón. No es nada, papá. Gracias, flaco. Tampoco tenías que sacarlo de la habitación. No, sí tenía que hacerlo. Necesito saber qué fue lo que realmente pasó frente a esas oficinas. Le puedes mentir a todo el mundo, Saúl, pero no a mí. Soy tu madre, que no se te olvide. ¿Quién y por qué te dispararon? Discúlpeme, señora. El muchacho que vino a cenar aquí la otra noche quiere hablar con usted. Buenos días. Sé que no debí venir sin avisar, pero necesito hablar con usted. Déjalo. Braulio, espérame en el auto, por favor. No creo que me tome mucho tiempo esto. Gracias por atenderme. Estoy aquí porque usted me dijo la otra noche que podíamos ir. Ya que tuviste el coraje de venir, voy a aprovechar para ver si eres tan inteligente como dice Isabelita. Y si sabes lo que te conviene. Ay, Lili, estoy bien preocupada. Ojalá Saúl se recupere bien rápido. Y nos deje mínimo pasar a verlo ahí en el hospital. ¿Vas a volver al hospital? Ayer llegaron tardísimo. Oye, Mona, pues sí, tu jefe tiene razón. Porque con todo lo que pasó con el Saúl, pues no hemos vendido nada. Y en la comida, eso sí, ¿eh? Si no lo vendes, se te echa a perder. Pues sí, pero ve, nos queda ahí de pasadita y pasamos rápido. De veras que no nos va a quitar nada de tiempo. Y yo te prometo que vamos a recuperar todo lo que no vendimos ayer, Lili. A ver, espérame un momento, Mónica. Anoche llegaste muy tarde. Ahora sales corriendo por las tortas. Pero no me has dicho dónde dispararon a Saúl. En el abdomen, ya te había dicho. No te hagas. Me refiero al sitio donde lo asaltaron. ¿Cómo te enteraste que lo asaltaron y que lo hirieron? Pues, ¿Tú andabas con Saúl? ¿cómo crees que yo voy a andar ahí metida, jefe? No, pues yo me enteré porque doña Magda me marcó. Sí, y luego ¿qué hice? Pues lo mismo que todos los vecinos. Pues me fui corriendo al hospital. ¿Verdad, Lilis? ¿Y el aguacate? Ya está, ahí empacado. No me vas a decir nada. Hijo, por favor. ¿Sabes qué? Jimena tiene razón. Los problemas de la vecindad nos van a acabar matando. Este disparo no tiene nada que ver con nuestros problemas con la vecindad. ¿Y entonces cuál es la verdadera causa? ¿Que te sigues revolcando con esta mujer, con la doña? Mamá. Hijo, el esposo de ella es diputado, creo que se llama Felipe Valenzuela. Él llamó a otros diputados para que lo ayudaran a expropiar los terrenos de la vecindad. ¿Qué va a pasar si ese hombre se entera que tuviste o que tienes que ver es con esa mujer? Él te va a querer matar, hijo. ¿Fue él? Él mandó un sicario para que te matara. Yo sé que no te asaltaron, hijo. Dime la verdad, porque es que ya perdí a Clara. No te puedo perder a ti también. No lo soportaría. No entiendo por qué me trata así. Si estoy aquí es porque Isabela es alguien muy importante para mí. No, ya empezamos mal, muchachito. Aquí hay un problema.
Mi sobrina no puede ser alguien para el hombre que pretenda su amor. Tiene que ser todo. Y por lo que yo he investigado de ti, tú no eres ese tipo de hombres. ¿Usted me investigó? Tengo muchas cosas que atender, así que seré clara. Quiero que te vayas, que te alejes de mi sobrina, que desaparezcas de aquí, de nuestras vidas. ¿Cómo? Sí, así de claro. Yo te abrí las puertas de esta casa, pero Isabela me engañó de nuevo. Nos mintió a todos porque, claro, pasó la noche contigo. Porque nos amamos. ¿Ustedes qué van a saber del amor? Si son unos mocosos. El amor tiene que ver con darle a la otra persona todo lo que necesita. ¿Tú qué puedes ofrecerle a mi sobrina? Ahora no le podré dar muchas cosas, pero si vuelvo a la escuela y me gradúo... Pero no vas a volver a la escuela. Yo te saqué de ahí para que te fueras lejos de ella. Usted inventó lo de las drogas para que me corrieran. Digamos que sí. Si no desapareces, ya no voy a inventar más. Van a encontrar esas drogas en tu mochila, en tu casa, en tu ropita, en la bolsa de tu mami o en el coche de tu papá, para que terminen todos en la cárcel. Tú no quieres eso, ¿verdad? ¿Para tu familia? ¿Usted sería capaz de hacer algo así? No. Obviamente no, yo no. Yo tengo mucha gente que trabaja para mí. Lo único que tengo que hacer es darles tu nombre y tu apellido a cada uno de ellos. Y así tú y tu familia pasarían muchos años en la cárcel. Por eso, pero entonces, ¿qué es lo que voy a llevar? Espérame. Buenos días, jueza. Hola, quería preguntarle una cosa. Quería preguntarle si alguien se dio cuenta de lo que pasó ayer entre nosotros. ¿Pasó de qué o qué? Pues, de que fui a su casa y que estuvimos juntos, que hicimos... Ya sabe. ¿A qué te refieres, Lópezito? Porque que yo sepa, no pasó nada ayer que valga la pena recordar. Tú nada más fuiste a mi casa, entregaste unos documentos y te retiraste. Eso fue todo lo que pasó. No te quedes parado ahí como un idiota. Ve a trabajar, tráeme algo, café, té, lo que sea, pero lárgate de mi vista. Ándale. ¿Tú crees que mi papá anda bien sospechoso? No voy a hacer que alguien le vaya a ir con el chisme que a Saúl le dispararon allá afuera de la constructora Sandoval y que yo fui la que lo llevó al hospital. No, hombre. Se daría cuenta que estábamos ahí vendiéndoles tortas a los empleados de esa bruja. Que no le digas así. ¿Que no ves que nos está ayudando? Bueno, aunque pues, la neta a mí sí me da cosa mentirle a mi jefe. Pues después de lo de ayer, la doña te debe un favor. ¿O no? Ay, ahora. ¿No? Espérate. Pues sí. Oiga, ¿no me quiere ayudar ya que anda por ahí? No sea malito, gracias. A ver. Más rapidito aquí. Eso. Pero pélame. Espérate. Te estoy diciendo algo. ¿Qué estás viendo? Gracias, ¿eh? No, hombre, ahí está. ¿Qué? Gracias. Cóbreselo con un cheque. Dáselo a tu jefe y así se te quita la pena con él. Ah, pues qué abusiva me saliste. Todavía que la doñita nos está dejando vender las tortas afuera de su empresota, ¿le quieres cobrar? Ah, ¿qué no es suficiente, mija? ¿Abuso? Sí, abuso. No, no es abuso. Lo que es, ¿no? Vámonos ya. Lo que es. Con permiso. ¿Por qué le hizo creer a Isabela que ya me había aceptado? Si ella la quiere y la admira tanto. Y así va a seguir siendo. A menos que tú le cuentes esta conversación. Pero ya sabes cuáles serían las consecuencias, ¿no? ¿Y si me negara sus amenazas? Si le dijera que no me importa ir a la cárcel y prefiero decir la verdad. No, eso no va a ocurrir. ¿Y sabes por qué? Porque tu único interés por Isabela es su dinero. Cosa que yo podría darte. Claro, un cheque en blanco. Tú ponle la cifra que quieras, ¿eh? Su dinero nunca me ha interesado. Ey, muchachito, no me subas la voz. Aquí no se grita.
Veo que no te importa, así que prefiero darle el dinero a la gente que trabaja conmigo para que ellos se encarguen de ti y de tu familia. Darte el dinero a ti sería un verdadero premio. Así que tú decides, Marquitos. O te vas o te desaparezco. Ah, te quedas en tu casa. Cierras la puerta, por favor, cuando te vayas, corazón. ¿Qué haces aquí, Regina? Tu casa sigue igualita. Tienes la misma foto de mi papá. Pues sí, era mi hermano. Lo quería mucho. Sí tengo sentimientos, ¿eh? Aunque tú y Altagracia no lo crean. No. Lo que no te creo es lo que me dijiste ayer en el hospital. Estabas muy nerviosa como para que nuestro encuentro haya sido una casualidad. Ya te expliqué que conozco gente en esa vecindad, en la de los papás de Saúl Aguirre. Bueno, ¿no hasta te presenté a mi amiga Lidia? Sí, a ella sí me la presentaste, pero a la otra chava que estaba con ustedes no. Y te vi abrazándola. Cuando te diste cuenta que las estaba viendo, la soltaste. Estás loca. Me estaba consolando porque esa niña es amiga de Saúl. No me digas. Sí. Por favor. Te conozco muy bien y tú no consuelas a nadie a menos de que quieras conseguir algo a cambio. Tú no das pasos sin guarache. Y menos cuando tienes un interés económico. Hace poco me pediste dinero para mi sobrina, ¿no? A ver, espérame tantito. ¿Tú no estás pensando que esa chava es hija de Altagracia? Por favor, Regina. ¿Vas a sospechar de cada chava con la que me veas? Qué ridículo. Digo, porque si es así, pues Lidia también, ¿no? No, Lidia no se parece a mi papá. La otra sí. No sé, tiene la misma mirada y la misma sonrisa. Ella sí podría ser nieta de mi papá. Estás mal. Tú misma me dijiste que estabas en contacto con ella, ¿no? Yesenia, dime la verdad. Esa chava que estaba ayer en el hospital es la hija de Altagracia, ¿verdad?